Mi ex salió con mujeres durante años que parecían parecidas a mí. Hasta que ella apareció y me di cuenta de que nunca fui el amor que él intentaba reemplazar. A medianoche iba a llegar el hombre con el que me iba a casar. Alejandro todavía no lo sabía, Camila tampoco. Y aún así, los dos actuaban como si aquella noche aún les perteneciera. 5 años después de romper con Alejandro, volví a verlo en la boda de un amigo en Madrid. Fue apenas un segundo. Nuestras miradas chocaron entre las mesas, se reconocieron demasiado rápido y se apartaron con la misma disciplina con la que uno aparta la mano de algo que todavía quema. Nadie dijo nada. Eso fue lo peor. Más tarde, en el cóctel, Carmen se apoyó en mi hombro con esa confianza torpe que da el cava y señaló con la copa hacia el otro lado del salón. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Sofía, ¿te has enterado? No miré. Ya sabía hacia dónde apuntaba. Todas las chicas con las que salió después de ti se parecían un poco a ti, susurró. Un poco. El pelo, la forma de hablar, esa cosa tuya de no pedir permiso. La gente decía que eran sustitutas. Hizo girar la copa entre los dedos. Pero Camila no. Camila es otra cosa. Nada que ver contigo. Y llevan más tiempo que con ninguna. Ahí sí miré. Alejandro estaba de pie junto a ella, serio, impecable, como si el tiempo no hubiera tenido derecho a tocarle. Camila reía con la cabeza inclinada hacia él, demasiado cerca, demasiado consciente de que yo podía verla. Parece que esta vez va en serio, añadió Carmen. Sabía lo que estaba haciendo. Carmen no preguntaba, me medía. Quería encontrar en mi cara algún resto de dolor, algún gesto pequeño que pudiera guardar y repetir después en voz baja. Solo me encogí de hombros. Alejandro podía ir en serio o no. Podía casarse, desaparecer, arrepentirse o fingir que no recordaba mi nombre. Ya no tenía nada que ver conmigo. Yo había vuelto a Madrid para casarme. Cuando salí del salón, pensando en irme antes de que la noche se volviera más estúpida, un grupo de amigos me cerró el paso. Alguien dijo que la fiesta seguía en un club de Chamberí. Alguien más me quitó la excusa con una sonrisa. Y antes de que pudiera negarme, empujaron a Alejandro justo delante de mí. Venga, hombre. Sofía ha venido desde Barcelona. Cuídala un poco esta noche, ¿no? El guiño fue tan evidente que hasta el silencio pareció incómodo. Alejandro no respondió. Solo bajó la mirada a mi maleta, me la quitó de la mano con naturalidad y caminó hacia el coche como si aquello siguiera siendo un gesto permitido. Miré el reloj. Aún faltaba para que llegara mi transporte. Asentí. Me senté delante, Alejandro y Camila detrás. Apenas salimos a la M30, la voz de ella llenó el coche. Alejandro, ni siquiera me la has presentado. Pensé que no os conocíais. Casi hago que la echen de la boda. No hablaba conmigo, pero sus ojos me buscaban en el retrovisor. Firmes, retadores. Como si yo hubiera entrado en una habitación que ya tenía dueña. Alejandro levantó la vista. Su mirada se detuvo en mí un instante. Antes de que pudiera decir nada, me giré. Hola, soy Sofía. Alejandro y yo fuimos juntos a la universidad. Camila soltó una risa breve, aguda, casi bonita si no hubiera sido tan calculada. Sofía, no finjas. Todo el mundo sabe que eres su ex. El coche pareció estrecharse. Pero tranquila, añadió, enlazando su brazo con el de Alejandro. No soy de esas, no me voy a molestar por el pasado. Después le besó la mejilla con un sonido limpio, exagerado, una marca, un sello, un mira bien. Durante el trayecto Camila no dejó de hablar. Alejandro, que antes podía pasar una cena entera diciendo 3 frases, contestó a todo con una paciencia casi obscena. Luego no me hagáis beber mucho, me sube enseguida. No dejaré que te emborraches, te llevo yo a casa. La boda ha sido preciosa, me ha dado una envidia horrible. La nuestra será mejor. Quiero el retiro lleno de rosas. Y un arco enorme, pero elegante, nada cutre. Como tú quieras. Bajé la ventanilla del todo.
El aire frío entró de golpe y se llevó un poco de aquel dulzor pegajoso que ella iba dejando en cada frase. No era celos, era otra cosa. Era ver a alguien representar una versión domesticada de sí mismo delante de la persona equivocada. Cuando llegamos al club, apenas había abierto la puerta cuando Alejandro salió por el otro lado y cogió a Camila en brazos con una soltura ensayada. Me pilló mirando. Sus brazos se tensaron medio segundo. Camila se acurrucó contra él, sonriendo con falsa vergüenza. No estoy acostumbrada a estos tacones. Alejandro siempre me baja del coche así para que no me tuerza el tobillo. Asentí con educación. Qué considerado. La sonrisa de Camila se quedó quieta. La de Alejandro desapareció. Dentro, en la sala privada, alguien ya había preparado una fila de chupitos. Llegáis tarde. Las normas son las normas. 3 cada uno. Cogí un vaso. Alejandro se adelantó y se bebió 2 seguidos. Camila no aguanta el alcohol. Me tomo los suyos. La sala estalló en vítores. Pero las miradas no iban hacia ellos. Venían hacia mí. Buscaban la grieta, el temblor. La confirmación de que todavía podían hacerme pequeña. Me bebí mi chupito. Cuando alcancé otro, Camila me bloqueó la mano. Chicos, no seáis crueles con Sofía. Está sola esta noche. ¿Quién la va a llevar al hotel si se emborracha? La frase cayó suave. Por eso dolió más. No levanté la voz. Aparté su mano con 2 dedos y cogí el vaso. Gracias por preocuparte, pero no estoy sola. Se hizo un silencio inmediato, de esos que dejan al descubierto quién estaba disfrutando demasiado. El rostro de Camila se torció apenas, solo un músculo junto a la boca, suficiente. Todos miraron a Alejandro. Incluso con la luz baja, vi cómo los nudillos se le ponían blancos alrededor del vaso vacío. Lo apretaba como si quisiera romperlo sin hacer ruido. Pasaron unos segundos. Luego arqueó una ceja. Ah, sí. Entonces, ¿por qué tu novio no está aquí? Sonreí sin ganas. Llegará a medianoche. La habitación cambió de temperatura. Carmen reaccionó rápido. Demasiado rápido. Levantó una baraja como si pudiera tapar el agujero que acababa de abrirse en medio de todos. Vale. Esta noche nadie se va sobrio. Jugamos a verdad o reto. Camila tiró suavemente de la manga de Alejandro. Pero de verdad no puedo beber. Esto es cruel. Él le acarició el pelo con una ternura paciente, casi automática. No te preocupes, beberé por ti. Ella hizo un puchero. Y yo miré el reloj. Aún no era medianoche. Camila no quería ganar un juego. Quería verme obedecer delante de él. Y lo peor fue que Alejandro, el mismo hombre que una vez se destrozó por protegerme, empujó el vaso hacia mí como si no recordara nada. Sus ojos se movieron por la sala, calculando. Primero Carmen, luego los demás. Al final, yo. Sofía parece aguantar bastante bien, dijo Camila, con esa voz dulce que siempre lleva una aguja escondida. Seguro que bebe genial. ¿Por qué no bebes tú por mí? Alguien soltó una risa incómoda. Otro dejó el vaso sobre la mesa. Tío, controla un poco a tu novia, le dijeron a Alejandro. Se está pasando. Alejandro no apartó la mirada de mí. Ella es la que me controla a mí, lo dijo bajo, sin gracia, sin defensa. Después cogió un chupito y lo deslizó hasta dejarlo frente a mi mano. Tienes buena tolerancia. Podemos beber la mitad cada uno por Camila. El vaso tocó mis dedos. Me quedé inmóvil. No fue el alcohol lo que me mareó. Fue la memoria. La maldita memoria entrando sin pedir permiso. Cuando Alejandro y yo empezamos nuestra empresa, él no era el hombre al que todos perseguían ahora en cenas, entrevistas y rondas de inversión. No había trajes caros ni chofer, ni gente riéndose antes de que terminara una frase. Había un bajo húmedo en lavapiés, una mesa coja, 2 portátiles que se calentaban demasiado y facturas pegadas en la nevera con imanes baratos. En invierno dormíamos con sudaderas porque la calefacción fallaba y rezábamos para que no reventara ninguna tubería. Durante 2 años vivimos así, 2 años contando monedas, mintiendo a nuestras familias, diciendo que todo iba bien mientras compartíamos un bocadillo a las 3 de la mañana. Luego llegaron las primeras cenas con inversores, y siempre era igual. Algún hombre con camisa demasiado blanca me señalaba con el vaso. Sofía tiene pinta de aguantar. Que se termine esta.
Yo sonreía por compromiso, estiraba la mano, pero Alejandro siempre llegaba antes. Me quitaba el vaso sin hacer espectáculo y decía, Sofía es mi socia y mi novia. Lo dividíamos, sí, pero la mayor parte se la bebía él. Una noche acabó en urgencias con una hemorragia de estómago. Recuerdo su cara pálida, su mano apretándome los dedos desde la camilla, la pulsera del hospital temblando en su muñeca. Sofía, susurró, te lo prometo, nunca voy a dejar que te emborrachen. Te voy a dar una vida en la que no tengas que volver a tocar una copa por obligación. Volví a mirar al hombre que tenía delante. El mismo nombre, otra piel. Di 2 pasos hacia atrás. Alejandro. La sala se tensó antes de que continuara. Camila es tu novia, no la mía. Después de tantos años, ¿ya no eres capaz de proteger a la tuya? Nadie respiró durante un segundo. El comentario no fue alto. No hizo falta. A veces una frase baja rompe más que un grito. Camila aspiró por la nariz. Sus ojos se llenaron de lágrimas con una rapidez perfecta, casi profesional. Sofía, sé que sigues dolida porque Alejandro te dejó, pero no hace falta que te desquites con nosotros. El jadeo fue pequeño, colectivo, venenoso. Carmen se enderezó de inmediato. ¿Qué la dejó? Perdona, pero las rupturas de adultos no se explican como si fueran un cotilleo de instituto. Yo solté una risa breve, sin humor. No fue complicado. Éramos jóvenes, impulsivos, nada más. Miré a Camila. Si tanto te molesta el pasado, quizá deberías hablarlo con él en casa, no usarme a mí para tranquilizarte. Su labio inferior tembló. No sabía con quién estaba jugando. En nuestro grupo yo tenía fama de no pisar a nadie primero. Pero si alguien me ponía el pie encima, no pedía permiso para apartarlo. Camila miró a Alejandro esperando que interviniera, que la salvara, que me pusiera en mi sitio. Él seguía quieto, con la mandíbula cerrada. Entonces ella se secó las lágrimas con rabia. Bien, no bebo. Haré de árbitra. La tensión bajó solo lo justo para que todos pudieran fingir que seguíamos en una fiesta. Camila cogió una botella vacía del centro de la mesa. ¿A quién apunte, verdad? La hizo girar. El cristal dio vueltas sobre la madera, rápido al principio, luego más lento, hasta detenerse frente a mí. Camila sonrió. No mucho. Lo suficiente. Sofía, ¿de verdad has vuelto a Madrid solo por la boda? ¿O hay otro motivo? Sentí la mirada de Alejandro clavada en un lado de mi cara. Cogí mi vaso, bebí un sorbo y lo dejé con cuidado. He vuelto para casarme. La sala volvió a quedarse extraña. La gente miraba de mí a Alejandro como si acabara de soltar un cuchillo sobre la mesa. Camila fue la primera en moverse. Se agarró al brazo de Alejandro. Anda, Sofía se casa. Entonces no podrá ser nuestra dama de honor, ¿no? Da igual, dijo Alejandro. El desdén estaba en la voz, pero sus ojos no se movieron de mí. Mi móvil vibró. Miré el mensaje, una línea, suficiente para recordarme por qué estaba allí y quién venía a buscarme. Respondí rápido. Luego levanté la vista. Aunque no me casara, no tengo ningún interés en ser dama de honor de mi ex. Camila apretó los dientes. Giró la botella otra vez, más fuerte. Como esta noche se supone que todos acabamos borrachos. Al que le toque se bebe de un trago las 3 cervezas de la mesa. La botella giró. Esta vez no hubo risas. Cuando se detuvo, quedó justo entre Alejandro y yo. Ni de él, ni mío. El peor punto posible. ¿Y esto cómo se cuenta?, preguntó alguien. Carmen intentó bromear, aunque su voz sonó forzada. Pues lo partís. Mitad y mitad. Luego se acercó a mi oído. Dime la verdad. Tú has vuelto por él, ¿no? El cansancio, el cava y las horas acumuladas me golpearon de golpe detrás de los ojos. Me froté las sienes. No, Carmen. He vuelto para casarme. Ella chasqueó la lengua, sin creerme. No insistí. Ya había aprendido que cuando la gente necesita una historia, no le basta la verdad. Cogí una cerveza para acabar con aquello cuanto antes. Camila volvió a bloquearme la mano. Sofía, no es por atacarte, pero no me gusta que mi novio comparta bebida con otra mujer. Giramos otra vez. Marcó la palabra novio como quien enseña una escritura de propiedad.
Carmen perdió por fin la paciencia. Son vasos separados, Camila. No se están besando. Una risa incómoda cruzó la mesa y murió enseguida. Si tanto miedo tienes de que Alejandro exista cerca de otra mujer, añadió Carmen, igual deberías tenerlo encerrado en casa con correa. Camila abrió los ojos, ofendida, y buscó refugio en Alejandro. Pero esta vez Alejandro no la miró a ella, me miró a mí. A 10 minutos de medianoche, Camila sacó una foto que no debía volver a existir delante de mí. No era una broma, no era una pregunta, era una forma de obligarme a sangrar otra vez delante de todos. Solo estaba intentando que todos se divirtieran, dijo Camila, bajando un poco la voz, como si esa frase pudiera limpiar lo que acababa de hacer. Alejandro frunció apenas el ceño, pero siguió su juego. Lo que tú digas. La botella volvió a girar sobre la mesa. Dio varias vueltas lentas, chocó contra una gota de cerveza derramada y se detuvo justo frente a mí. Sin dudarlo, agarré las 3 cervezas y me las bebí de un trago, una detrás de otra. El sabor amargo me llenó la boca, la garganta me ardió. Pero no paré. No iba a darle a Camila el placer de verme negociar. El juego continuó. No sé qué truco estaba haciendo. Tal vez movía la botella con el dedo. Tal vez calculaba la fuerza exacta. Tal vez todos lo veían y preferían fingir que no. Pero en cada ronda, de una forma u otra, la botella acababa apuntándome a mí. Siempre a mí. El alcohol empezó a nublarme la cabeza. Las voces sonaban más lejos. Las luces de la sala privada se hicieron demasiado brillantes. Carmen me miraba de reojo, incómoda. Pero ya nadie sabía cómo parar aquello sin admitir que se había convertido en otra cosa. Estiré la mano hacia otro vaso. Alejandro me agarró la muñeca. Su tacto frío me devolvió de golpe a la realidad. Ya es suficiente por esta noche. Camila lo fulminó con la mirada y murmuró, molesta. Pero esta ronda ni siquiera ha terminado. Después sonrió, como si acabara de encontrar una salida perfecta. Entonces, hagamos esto. Nada de beber. Sofía puede contestar otra verdad. Retiré mi mano de la de Alejandro y miré la hora. Faltaban 10 minutos para medianoche. ¿Bien? Un brillo calculador apareció en los ojos de Camila. Sacó rápidamente el móvil, abrió una foto y la sostuvo frente a mi cara. Sofía, en aquel famoso escándalo tuyo de hace unos años, ¿cuántos hombres hubo exactamente? En cuanto vi la imagen, mi cuerpo empezó a temblar sin control. El pasado volvió de golpe, no como un recuerdo, sino como si estuviera ocurriendo otra vez. Fue durante un periodo crítico, cuando la empresa de Alejandro y mía estaba a punto de salir a bolsa. Aquella noche había una fiesta importante, llena de inversores, socios, y gente que sonreía mientras calculaba cuánto valías. Alejandro salió a atender una llamada. Alguien drogó mi copa de cava. Cuando me di cuenta de que algo iba mal, ya era tarde. La cabeza me pesaba, el cuerpo no respondía. El calor me subía por el cuello y el salón empezaba a moverse a mi alrededor. Entonces rompí mi copa. Los cristales se me clavaron en la palma. El dolor me dio un segundo de claridad. Salí tambaleándome del salón para buscar a Alejandro, pero el mareo era insoportable. Ni siquiera llegué al ascensor. Las paredes parecían acercarse. Las voces se mezclaban. Cada paso era más difícil que el anterior. Desesperada, usé un fragmento de vidrio para cortarme la muñeca, intentando mantenerme despierta. Tenía que seguir consciente. Tenía que llegar a un sitio donde pudiera cerrar una puerta. Me arrastré hasta el baño y, cuando por fin conseguí cerrar el pestillo detrás de mí, me desplomé con alivio. Cuando desperté, ya era el día siguiente. Volví corriendo a nuestro piso. Alejandro me había estado buscando toda la noche, pero antes de que pudiera explicarle nada, una serie de fotos tomadas desde ángulos maliciosos apareció en redes. Fotos recortadas, fotos manipuladas, fotos con frases diseñadas para provocar rabia. De la noche a la mañana todo Internet me estaba crucificando. Alejandro me abrazó con fuerza. No tengas miedo. Pase lo que pase, nunca me voy a avergonzar de ti. Intenté explicar que no había pasado nada aquella noche, que me habían drogado, que había luchado por mantenerme despierta, que me había encerrado en un baño antes de perder el conocimiento. Pero cada nueva oleada de ataques me ataba más a una sola palabra: vergüenza. Aparecieron cuentas anónimas diciendo que me conocían,
Decían que siempre había sido promiscua, que nuestra empresa solo había conseguido financiación porque yo me había acostado con hombres poderosos. Incluso algunos hombres que afirmaban estar en las fotos señalaron públicamente que yo los había seducido. Las acciones de la empresa cayeron en picado. Los inversores se retiraron. La salida a bolsa se convirtió en un sueño imposible. Durante ese tiempo intenté demostrar mi inocencia con desesperación. Nadie me creyó. Incluso Alejandro, la única persona que había jurado que siempre me creería, empezó a impacientarse bajo la presión de la junta directiva y la amenaza de la quiebra. Mucha gente dice que rompimos por el escándalo, pero solo él y yo sabemos la verdad. Simplemente nos estábamos dejando ir. Yo no quería arrastrar su carrera. Él no quería verme sufrir una humillación interminable dentro de aquel círculo. Habían pasado 5 años. El recuerdo por fin había empezado a perder fuerza, y Camila acababa de arrastrarlo otra vez hasta la luz. El rostro de Alejandro se oscureció al instante, justo cuando alargó la mano hacia el móvil de Camila. Yo me moví antes. Giré el cuerpo y le di una bofetada con fuerza. La sala entera se quedó inmóvil. «No sé cómo has conseguido esas fotos calumniosas», dije, mirándola fijamente. «¿Pero tienes alguna idea de las consecuencias de difundir información falsa y violar la privacidad de alguien?» Camila se llevó la mano a la cara, paralizada. «Una vez estuve tan hundida por esto que quise morirme», continué. «Pero ahora no voy a sentirme triste, y desde luego no voy a apresurarme a defenderme por algo que nunca ocurrió». Camila agarró el brazo de Alejandro. «Alejandro, era solo un juego». «Sofía». No la dejé terminar. Me di la vuelta hacia la puerta. «¿Me voy? Vosotros podéis continuar con vuestros juegos patéticos». Apenas había llegado a la salida cuando Alejandro bloqueó mi camino. «Camila solo estaba siendo infantil. Estaba jugando. No te lo tomes tan en serio». Lo miré con una frialdad que ni yo misma reconocí. «La abofeteaste», añadió. «Digamos que estáis en paz». Arqueé una ceja y solté una risa seca. Siempre he sido de guardar rencor. Intenté pasar a su lado, pero Alejandro me agarró del brazo. «¿Dónde te alojas? Te llevo». Me solté, molesta. Antes de que pudiera responder, alguien me atrajo hacia un abrazo cálido y familiar. El olor tranquilo de una colonia de cedro me envolvió. Una voz grave habló desde detrás de mí. «Mi prometida, por supuesto. Se queda conmigo». La habitación cayó en un silencio absoluto. La aparición repentina del hombre detrás de mí, con el brazo rodeándome la cintura de forma protectora, fue como un golpe directo contra toda la tensión que asfixiaba la sala. Me apoyé un poco en su abrazo. Y solté un suspiro que no sabía que llevaba toda la noche conteniendo. «Llegas exactamente a tiempo, Javier». Javier inclinó la cabeza y me dio un beso suave en la sien. Después levantó la mirada hacia la sala. «Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación. ¿Cómo la manejarías? Valoro la opinión de todos». Todos seguían inmóviles. Llevaba un traje color carbón, impecable, demasiado sobrio para aquel club con luces de neón y música amortiguada al otro lado de la puerta. No parecía haber entrado en una fiesta. Parecía haber entrado en una reunión donde alguien acababa de cometer un error muy caro. Su brazo seguía rodeándome la cintura y, sin alzar la voz, cambió el centro de gravedad de toda la habitación. «Lo prometí», dijo. «Medianoche, Sofía. Y no me gusta hacerte esperar». Giré apenas la cabeza y vi el rostro de Alejandro. No estaba sorprendido. No solo. Miraba a Javier como si acabara de ver aparecer algo que creía imposible. Tenía la mandíbula apretada, los ojos abiertos con una incredulidad que se iba mezclando poco a poco con rabia. Una rabia baja, desesperada, de esas que no encuentran dónde caer. Lo había reconocido. Todos en nuestro sector lo habrían reconocido. Javier Vargas no era simplemente un empresario. Era el director de Vanguard Capital, la firma que había comprado 1 a 1 a los principales competidores de Alejandro en Europa. Su nombre no se decía en una sala de juntas sin que alguien revisara sus números 2 veces. «Javier Vargas», exhaló Alejandro. El nombre le salió áspero, como si le supiera a ceniza. Javier no le ofreció la mano, solo inclinó ligeramente la cabeza. «Señor Herrera, he oído bastante sobre usted en el sector financiero. Bastante menos por parte de mi prometida, por suerte».
El desprecio fue limpio, preciso. No necesitó volumen. Camila, todavía con la mano cerca de la mejilla, pareció reaccionar al notar que la sala ya no la miraba como víctima. Se aferró con más fuerza al brazo de Alejandro. ¿Quién te crees que eres? No puedes entrar aquí así sin más. Javier ni siquiera la miró. Soy el hombre que va a demandarte por difamación, provocación intencionada de daño emocional y violación de la privacidad. Camila se quedó rígida. La voz de Javier siguió suave, casi educada. Su novia tiene una falta de instinto de conservación notable, señor Herrera. Enseñar fotografías manipuladas de un caso de acoso ya cerrado, delante de una habitación llena de testigos, ha sido una decisión interesante. Solo entonces giró los ojos hacia ella. Mi equipo legal se pondrá en contacto el lunes. Le sugiero que busque un abogado excelente. Vanguard Capital no suele llegar a acuerdos. El color abandonó el rostro de Camila. Miró a Alejandro, pero él no la estaba mirando a ella. Alejandro, está bromeando, ¿verdad? Era solo un juego. Alejandro seguía con la vista clavada en la mano de Javier sobre mi cintura. Vi cómo sus dedos se cerraban de nuevo alrededor del vaso vacío que aún sostenía. Los nudillos se le pusieron blancos, igual que antes, igual que cuando había querido romper algo sin atreverse. Sofía, dijo. Su voz salió ronca, cargada de una emoción que ya no me interesaba descifrar. No tienes que hacer esto, no tienes que fingir. Solté una risa baja. Esta vez no fue amarga, fue tranquila. Fue la risa de alguien que por fin entiende que ya no debe explicaciones a quien decidió no creerla. ¿Fingir qué, Alejandro? Me aparté apenas del abrazo de Javier, lo suficiente para girarme y mirar a Alejandro de frente. ¿Fingir que me voy a casar? ¿Fingir que seguí adelante? Metí la mano en mi bolso y saqué la pequeña caja de terciopelo que había recogido esa misma tarde en la joyería. La abrí. El diamante atrapó la luz tenue del club y brilló con una claridad casi cruel. No era un anillo exagerado, era peor. Era perfecto, hecho a medida, elegante, imposible de confundir con una promesa improvisada. Javier sonrió apenas. Tomó el anillo de la caja y lo deslizó en mi dedo con una facilidad serena, como si aquel gesto ya perteneciera a nuestra vida desde mucho antes de esa noche. Luego levantó mi mano y besó mis nudillos. La sala seguía en silencio. Volvimos a Madrid para concretar el lugar de la recepción, dije, con voz firme, y para cerrar el acuerdo de adquisición de la rama europea de mi empresa. Miré a Alejandro sin apartar la vista. No volví por ti, volví para terminar de construir mi propia vida. Carmen, que había observado toda la escena con una mano en la boca, dejó escapar una respiración temblorosa y después sonrió de golpe. Dios mío, Sofía. Felicidades. Algunos más murmuraron felicitaciones inseguras. Nadie sabía ya dónde poner los ojos. La sala había pasado de ser un campo de batalla ridículo a una revelación demasiado incómoda para digerirla con alcohol. Alejandro miraba el anillo. Durante un segundo, su fachada se rompió por completo. Ya no parecía el director tecnológico frío y exitoso que todos admiraban. Parecía aquel chico del piso húmedo, el que miraba las tuberías congeladas sin saber cómo arreglar nada, dándose cuenta demasiado tarde de que había cosas que no vuelven cuando uno las deja ir. ¿Te vas a casar con él?, susurró. Apenas se oyó. Sí, respondí. No añadí nada más, no hacía falta. Deslicé mi mano en la de Javier. Nos vamos. Y por tu propio bien, Alejandro, asegúrate de que tu novia no vuelva a intentar ponerse en contacto conmigo. Camila abrió la boca, pero no salió nada. Alejandro tampoco se movió. Javier me guió hacia la salida. Cruzamos la sala privada sin prisa. Nadie intentó detenernos. La pesada puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe sordo, exacto, casi satisfactorio. Dejó dentro la música, las miradas, los juegos, la vergüenza prestada y los fantasmas que ya no pensaba cargar. Fuera del club, el aire frío de Madrid me golpeó la cara y me despejó un poco la cabeza nublada por el alcohol. Me apoyé en el coche negro que esperaba junto a la acera. Por primera vez en toda la noche, el silencio no dolía. Respiré hondo el aire frío de Madrid.
como si por fin pudiera sacar de los pulmones todo lo que aquella sala me había metido dentro. Javier se quedó a mi lado, en silencio. Luego se desabotonó la chaqueta del traje y la puso sobre mis hombros. El calor de su cuerpo seguía en la tela y se filtró en mi piel helada. ¿Estás bien? Dentro del club, su voz había sido afilada, casi peligrosa. Ahora volvía a ser la de siempre. Baja, suave, solo mía. Estoy bien, dije mirando hacia los edificios iluminados al final de la calle. Sinceramente, pensé que verlo dolería más. Tragué saliva. Pensé que sentiría rabia o arrepentimiento, algo. Pero solo te sentiste cansada. Terminó Javier por mí con una pequeña sonrisa. Lo miré. Exacto. Él abrió la puerta del coche. ¿Cómo supiste lo de las fotos? Carmen me escribió, dijo. Me dijo que la nueva novia estaba intentando humillarte y que Alejandro no la estaba deteniendo. Hizo una pausa breve. Yo ya estaba a 3 calles. Me acomodé en el asiento de cuero y Javier entró a mi lado. El coche arrancó, alejándose de la acera con suavidad. Apoyé la cabeza en su hombro. Gracias, susurré. Javier dejó una mano sobre mi rodilla. Lo manejaste perfectamente sola. La bofetada fue un detalle excelente, muy cinematográfico. Solté una risa baja. Por primera vez en toda la noche, algo dentro de mí se aflojó. Se la merecía. Durante un rato no dijimos nada. Las luces de Madrid pasaban borrosas tras los cristales tintados. Javier y yo nos habíamos conocido 3 años atrás en Londres, durante una negociación agotadora sobre una patente tecnológica. Yo había sido dura, fría, imposible de mover. Él había sido paciente, brillante y demasiado inteligente como para intentar forzar una puerta cerrada. No trató de derribar mis muros. Se sentó junto a ellos. Esperó. Y cuando me sentí segura, fui yo quien abrió. Lo sabía todo. El escándalo. Las fotos. Los ataques de pánico. La traición. Las noches sin dormir. Y nunca, ni una sola vez, me miró con lástima. Te va a llamar mañana, dijo de pronto. Fruncí el ceño. ¿Alejandro? ¿Por qué iba a llamarme? Javier miraba el tráfico con calma. Porque esta noche se dio cuenta de que no huiste rota. Huiste y construiste un imperio. No respondí. ¿Y los hombres como Alejandro Herrera? Continuó. Los que construyen su autoestima siendo salvadores, no soportan descubrir que la mujer a la que creían haber perdido en ruinas, ahora es completamente inalcanzable. Saqué el móvil. Bloquearé su número. Javier puso su mano sobre la mía. No. Déjale llamar. Déjale comprobar exactamente lo lejos que estás ahora. Es la única forma de que él suelte el pasado. Me miró. Y más importante, de que tú también lo hagas. Tenía razón. Hace 5 años huir fue supervivencia. Ahora ya no necesitaba huir. De acuerdo, dije. Pero si llama mañana durante la degustación de la tarta, contestas tú. Javier se rió. Un sonido cálido, profundo, que llenó el coche. Trato hecho. Pero Javier se equivocó por unas horas. Alejandro no esperó al día siguiente. Mi móvil vibró en la mesilla a las 3 de la mañana. Gemí, dándome la vuelta en la enorme cama del ático de Javier. Él, que siempre tenía el sueño ligero, ya estaba despierto. Su brazo pesaba sobre mi cintura. Miró la pantalla iluminada. Alejandro Herrera. Persistente, murmuró con voz de sueño. Cogí el teléfono y acepté la llamada. No dije nada. Esperé. Sofía. La voz de Alejandro sonaba rota, sin ese tono pulido de director ejecutivo. Estaba agotado, y probablemente había bebido demasiado. Son las 3 de la mañana, Alejandro, dije en voz baja. He terminado con Camila. La frase quedó suspendida en la oscuridad. Hace 5 años, esas palabras me habrían destrozado el pulso. Habría sentido esperanza, dolor, la necesidad absurda de volver a arreglarlo todo. Ahora no sentí nada. Lo siento, dije con educación. Pero no es asunto mío. Ella no lo sabía, se apresuró a decir. Sofía no sabía la verdad sobre las fotos. Las encontró en internet. A las 3 de la mañana, Alejandro no llamó para disculparse. Llamó porque acababa de darse cuenta de lo que había perdido, y por primera vez,
Ya no tenía ningún poder sobre mí. Es joven, es estúpida, dijo rápido. Le dije que se fuera, la eché. Cerré los ojos un segundo. Alejandro, ¿por qué me llamas? Silencio. Porque vi cómo te miraba, dijo al fin, con la voz quebrándose. Javier Vargas. Vi cómo te tocaba, y vi cómo tú lo mirabas. Tragué saliva. Nunca me miraste así, ni siquiera en el sótano. Ahí llegó, no la rabia, la tristeza, pero no por nosotros, por el chico que él había sido, y que ya no existía. Te amé en ese sótano, Alejandro, dije en voz baja. Te amé tanto que estaba dispuesta a destruir mi reputación para que tu empresa sobreviviera. Silencio al otro lado. Te amé lo suficiente como para irme cuando entendí que mi presencia te estaba hundiendo. No quería que te fueras, estalló. Quería protegerte. Te prometí una buena vida. Y desapareciste. Apreté el teléfono con calma. Nunca necesité que me salvaras, Alejandro. Las palabras salieron limpias, sin temblor. Necesitaba que estuvieras a mi lado, pero cuando explotó todo, no estuviste. Respiró hondo. No dijo nada. Te pusiste delante de mí, continué, intentando protegerme. Y al hacerlo, me silenciaste. Dejaste que la junta me sacara porque pensaste que era lo mejor. Bajé la voz. Me trataste como un problema, no como tu socia. El silencio se hizo denso, pesado, irreversible. Miré a Javier. Estaba despierto, callado, mirándome sin intervenir. Javier no se pone delante de mí, seguí. Se pone a mi lado cuando las cosas arden. No intenta sacarme del fuego. Me da una forma de atravesarlo. Al otro lado escuché a Alejandro respirar, irregular. Las chicas, murmuró. Las que vinieron después de ti. Carmen tenía razón. Te estaba buscando en todas. Cerré los ojos. Pero ninguna era tú. Ninguna tenía tu carácter. Una pausa. ¿Y Camila? Era lo contrario. Pensé que si estaba con alguien que no se defendiera, alguien que solo me necesitara, dolería menos. Ahí estaba, la verdad. Tarde. Inútil. Deja de buscarme, Alejandro, dije suave. Ya no soy esa chica. El silencio volvió a caer. Esta vez más corto, más rendido. ¿Eres feliz, Sofía?, preguntó. Miré mi mano, el anillo. Luego a Javier, que se inclinó y apartó con cuidado un mechón de mi cara. Lo soy, respondí. Más de lo que pensé que era posible. Otro silencio. Una exhalación. Vale, dijo. Adiós, Sofía. Felicidades. La llamada se cortó. Dejé el móvil en la mesilla. Exhalé despacio. Algo se soltó dentro de mí. No de golpe, no con ruido, pero sí para siempre. No quedaba nada pendiente. Ninguna frase sin decir. Ninguna herida abierta. Solo vacío. Y paz. Javier me atrajo más hacia él, enterrando el rostro en mi cuello. Lo hiciste con más elegancia de la que yo habría tenido, murmuró. Sonreí levemente. Necesitaba escucharlo. Hice una pausa. Y necesitaba decirlo. Sus labios rozaron mi mandíbula, lentos. Entonces, susurró. No quedan fantasmas. Giré la cabeza y lo besé. No quedan fantasmas. Las semanas siguientes pasaron rápido, demasiado. Entre la planificación de la boda y el cierre de operaciones, apenas había espacio para pensar en otra cosa. Tal como dijo Javier, el lunes siguiente su equipo legal envió una carta formal a Camila. Cese inmediato y advertencia de demanda por difamación. Era precisa, fría, irrefutable. Camila no tardó. Publicó una disculpa en redes, breve, forzada, y desapareció. Madrid, el sector, incluso las cenas donde antes buscaba atención, dejó de existir para ella. La empresa de Alejandro siguió en pie, pero algo cambió. Los rumores empezaron a circular. Menos apariciones públicas, menos riesgo, menos presencia. Como si hubiera perdido esa agresividad que antes lo definía. No volvió a llamarme. Y esta vez, no hizo falta bloquear nada. Nuestra boda no fue como la que Camila describía entre copas. No hubo espectáculo, ni exageraciones. Se celebró en una villa privada en la costa de Amalfi, pequeña, reservada, solo 50 personas.
las que importaban, las que habían estado, las que no necesitaban explicaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, todo encajaba. Carmen fue mi dama de honor, y lloró tanto durante los votos que acabó pidiéndole prestado el pañuelo a Javier. Yo llevaba un vestido de seda, sencillo y elegante, que se movía con la brisa del Mediterráneo. Javier llevaba un smoking negro clásico, y tenía esa forma tranquila de estar de pie, que hacía que incluso el mar azul detrás de él pareciera parte de algo que él ya había previsto. Bajo el arco de flores, mientras intercambiábamos nuestros votos, no pensé en el sótano. No pensé en los inviernos helados, ni en el miedo, ni en las noches en las que el pasado volvía con forma de flash, titular y vergüenza. Pensé en el futuro. Pensé en todo lo que había construido con mis propias manos, en la vida que me había levantado cuando otros esperaban verme hundida, en el hombre que tenía delante, y que no amaba solo el resultado, sino también a la mujer que había aprendido a construirlo. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, Javier me atrajo hacia él y me besó. La pequeña multitud estalló en vítores. Más tarde, durante la recepción, entre risas, copas de champán y el sonido suave de la música, Javier y yo nos escapamos de la terraza principal. Caminamos hasta el borde del acantilado, frente al mar iluminado por la luna. Me apoyé en la balaustrada de piedra, girando despacio el champán en mi copa. No estaba borracha, no lo necesitaba. Estaba sobria de una forma casi embriagadora, consciente de cada segundo de mi propia felicidad. ¿En qué piensas?, preguntó Javier. Me rodeó la cintura desde atrás y apoyó la barbilla en mi hombro. Sonreí. ¿En un juego de verdad o reto? Javier soltó una risa baja contra mi espalda. ¿Vas a retarme a tirarme al Mediterráneo con smoking? No. Me giré dentro de sus brazos y entrelacé las manos detrás de su cuello. Elijo verdad. Javier arqueó una ceja. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna. Muy bien, señora Vargas, ¿verdad? Asentí. ¿Cuál es tu mayor logro? Lo miré en silencio. Sentí el latido firme de su corazón contra mi pecho. 5 años atrás, si alguien me hubiera hecho esa pregunta, habría dicho sobrevivir. Habría dicho no dejar que el mundo me rompiera del todo. Pero ahora la respuesta era distinta. Mi mayor logro, dije en voz baja, poniéndome de puntillas para rozar sus labios, es haber entendido que nunca necesité que nadie me salvara. Javier no se movió. Me escuchó como siempre. Solo necesitaba a alguien a mi lado mientras aprendía a salvarme sola. Entonces me besó. Lento, profundo. Como si no hubiera prisa por llegar a ninguna parte, porque ya estábamos exactamente donde teníamos que estar. La brisa del mar nos rodeó, trayendo sal, noche, y la promesa tranquila de todos los días que aún no habíamos vivido. Y yo, susurró Javier contra mis labios, estaré a tu lado, Sofía, en esta vida y en lo que venga después. El pasado quedó atrás, no como una herida abierta, como un libro cerrado, cubriéndose de polvo en una estantería que ya no miraba. El futuro era una página en blanco. Y por primera vez en mi vida, la pluma estaba en mi mano.